Después de terminar una relación con un narcisista, no solamente tu corazón queda hecho pedazos. Nadie te platicó que también queda un desorden energético tremendo. Y nos han enseñado que analicemos los patrones narcisistas, que conozcamos al narcisista para ver las banderas rojas, para entender sus dinámicas. Y también nos han enseñado que tenemos que sanar, que tenemos que ir al psicólogo y eso está bien, pero nadie te habla de la parte energética y de cómo existen herramientas energéticas alternativas que te pueden ayudar muchísimo. Eso fue lo que yo usé, eso fue lo que me ayudó a sanar y justamente de eso te voy a platicar. Hola, ¿cómo estás? Soy Jessica Vallejo, soy terapeuta energética, numeróloga y entrenadora de conciencia. Desde hace más de 7 años me dedico a usar todas estas herramientas y créeme que soy la persona más bendecida por haberlas conocido. Te platico un poquito. Yo llegué a estas herramientas justamente en una depresión. Yo siempre le he platicado a todo el mundo que mi tema era una depresión por ruptura de pareja, porque yo lloraba en cada rincón y no encontraba la paz ni el sosiego para mi alma. Y fue cuando me recomendaron la primera de esas herramientas, la primera que conocí. Y de ahí empecé y partí con otras y después terminé con la numerología hasta que terminé especializándome en narcisismo. Y fíjate, lo que yo te quiero contar es que el tema del narcisismo es un tema bien especial porque hay muy poco conocimiento. Realmente las personas piensan que una persona narcisista pues es una persona que tiene el ego muy elevado o que es una persona inmadura o incluso que es como una especie de macho controlador, pero realmente el narcisista puede llegar a ser un psicópata. Y en la dinámica que él maneja, pues las víctimas terminamos vueltas locas junto con él porque caemos en la manipulación y terminamos creyéndonos las culpables de todo lo que está sucediendo. Y eso es tremendo porque poco a poquito vamos perdiendo nuestra identidad y vamos dejando de ver la realidad que estamos viviendo. Empezamos a justificar y el cuerpo también empieza a hacer lo suyo, las sustancias químicas que segregamos empiezan a crear una especie de adicción al narcisista. Entonces llega un momento en el que, aunque te des cuenta de que te está haciendo daño, no lo puedes dejar. Y eso es algo que las personas de afuera no pueden entender. ¿Cómo es posible que tú, siendo una persona preparada, que tú, siendo una persona que vivió esto en la familia, cómo es posible que puedas vivir de esa manera? Y es tremendo porque la víctima no entiende lo que está sucediendo. Y bueno, es un tema muy complicado. Obviamente yo no digo que lo que yo hago sea la verdad absoluta, no, es una herramienta adicional a una terapia, porque una terapia psicológica siempre es necesaria, pero hay un tema que casi no se toca y es el tema espiritual y energético. El narcisista deja muchas secuelas y sí, puedes ir al psicólogo y te puedes ayudar y puedes incluso sanar, pero el tema energético y espiritual ahí sigue. Y de repente, cuando alguien toca alguna de tus heridas de tu alma, esa que no cerró bien, vuelven a salir todas esas mm, situaciones, digamos, o esos sentimientos que tú pensabas que ya estaban apagados. Para empezar en el tema espiritual, sabemos que cuando una persona narcisista, sabemos que la persona narcisista pues no está bien energéticamente porque se relaciona, triangula mucho, tiene muchas relaciones con diferentes personas. Obviamente el narcisista también tiene aprendizajes que vivir, que no siempre lo logra, no logra aprender. Entonces él se va llenando de esas energías negativas y obviamente al estar en contacto con su víctima, con su pareja, digamos la oficial, pues todo eso se lo transmite a ella. Entonces ella también empieza a drenarse más, empieza incluso a enfermarse físicamente y energéticamente, todo su campo energético también empieza a contaminarse. Y en el tema, digo, espiritual también, espiritualmente y energéticamente. Quiero platicarte primeramente de la primera herramienta que yo conocí que fueron las barras de Access.
Las barras de Access es una terapia que yo promuevo mucho. Soy terapeuta, soy facilitadora y de verdad las barras de Access a mí me ayudaron muchísimo porque me dieron mucha claridad. Cuando tocas esos 32 puntos, empiezas a liberar mucho juicio, mucho punto de vista, te empiezas a empoderar, empiezas a tener claridad cuando estás viendo las dinámicas que él está haciendo delante de ti, empiezas a entender por qué y puedes tener la capacidad de salirte del remolino mm, de ese momento tan difícil que hace cuando están en una discusión, tienes la capacidad de salirte y ver desde afuera cómo están sucediendo las cosas y pensar con la cabeza fría para no enrolarte en su tema de manipulación. Cuando yo llegué a esta terapia, lo primero que noté fue que me empecé a empoderar, me ayudó muchísimo porque me empoderó, me ayudó en temas económicos, en muchas situaciones y también me ayudó a poner límites, pero yo todavía no me daba cuenta totalmente de lo que estaba sucediendo. Cuando empecé a usar las barras de Access y las empecé a combinar con las preguntas, ahí fue donde la cosa empezó a cambiar tremendamente. Las preguntas son una herramienta fabulosa porque además de las barras de Access que te ayudan a reprogramar tu subconsciente, las preguntas hacen un hackeo muy profundo en tu mente que te ayuda a ver la vida de una manera distinta. Te empieza a desprogramar para que después te vuelvas a reprogramar y empieces a cambiar tu vida. No es lo mismo llegar y decir, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué? ¿Por qué? Buscando una respuesta. A que llegues y preguntes, ¿cómo es que puedo salir de esto con más facilidad? ¿Cómo es que puedo salir ganando en esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Cuando haces ese tipo de preguntas, tu mente empieza a trabajar a tu favor. Empieza a buscar en las capas más profundas la respuesta a lo que tú estás preguntando y lo que te va a mostrar van a ser muchísimas posibilidades para que tú puedas salir ganando como tú lo preguntaste o para que tú puedas divertirte más con eso o para que no te vayas en el drama de esa situación. Es maravilloso porque no te das cuenta, conforme estás haciendo las preguntas, tú empiezas a notar que empiezas a cambiar. Y llega un momento en que el narcisista ya no te puede dominar como lo hacía al principio. Yo me di cuenta de eso. Claro que el narcisismo es muy específico con ciertas personas porque no todo es de evaluación, no todo es triangularte. A veces el narcisista está contigo por conveniencia. Si ve que no te puede manipular de una manera, pues entonces empiezas a sacarte provecho de otra. Y si tú eres un suministro importante e interesante para él, va a dejar que tú ganes en ciertas cosas hasta que de plano le quites completamente todo el suministro. Esas cosas que le convienen se van, también se va. Pero mientras él esté teniendo una ganancia, ahí se va a quedar contigo, que fue lo que sucedió. Por eso yo duré tantos años con él. Entonces, cuando yo hice ese tipo de preguntas, empecé a notar muchas cosas, empecé a darme cuenta de lo que no me quería dar cuenta, hasta que pude tomar decisiones. Pero lo primero que me ayudó fue tomar mi sesión de barras de Access. Yo empecé a tomar sesiones de barras cada semana y tengo 7 años tomando sesiones de barras cada semana. Y cuando estoy en crisis, mejor me las hago 2 veces por semana, incluso me las he hecho diario. Por eso aprendí a hacerlo, para no estar pagando terapias. Esa fue la primera herramienta energética que fue para mí maravillosa. Esa me sacó del drama, sobre todo del drama de la relación, porque cuando no te trabajas, te la vives llorando, te la vives sufriendo y te la vives en modo víctima. Eso fue lo que me encantó de las barras de Access, que me sacaron del modo de víctima. Pero cuando empecé a usar las preguntas, entonces empecé a hacer mi reprogramación y ahí fue donde empecé a tomar decisiones. Y lo más sorprendente es que cuando pude tomar la decisión de irme de la relación, pude hacerlo sin el drama de todas las veces
que lo hice anteriormente, que si no me equivoco fueron como unas 30 veces y yo creo que sin temor a equivocarme, no fueron menos de 30 veces las veces que fui y vine en esos 10 años, porque mínimo 3 veces al año terminábamos y regresábamos. Entonces sí, más o menos aproximadamente calculo que fueron unas 30 veces. El último año que estuvimos juntos, no terminamos porque yo ya estaba muy entrenada. Entonces dije, no voy a terminar, voy a ser coherente, voy a tratar de ver qué es lo que se puede hacer en esta situación. Y si veo que ya de plano no, para esta fecha lo hago. Y justamente así lo hice. Te das cuenta que tienes un control tan poderoso que te desconoces. Dices, wow, yo no era esta persona, me encanta lo que estoy creando. Y sí, cuando tomé la decisión definitivamente de irme, lo hice sin drama y sobre todo el mayor beneficio que pude ver de esto fue que después del descarte, después de la separación, hubo una temporada muy complicada de difamación, ya saben, todo lo que sucede después del narcisismo y tuve la capacidad de resistir sin romperme como lo había hecho en las veces anteriores. Entonces, te estoy compartiendo un poquito sobre mi experiencia para que te identifiques o puedas verte en este espejo. Yo estoy agradecidísima por haber conocido estas herramientas y también me ayudó muchísimo el facelift energético, que es otro proceso que hago, que trabaja, es para rejuvenecimiento, pero trabaja básicamente también con los puntos de vista que tienes acerca de tu apariencia. eh, Cuando estás en una relación narcisista y cuando el narcisista te descarta, cuando te triangula, cuando te das cuenta que te dejó por alguien o más guapa o más joven o con algo que tú consideres que es mejor que tú, el autoestima se lastima bastante. Cuando usas esta terapia, te ayuda muchísimo a recuperar tu autoestima, empiezas a verte en el espejo y te ves mejor, dejas de verte con los puntos de vista con los que te castigabas antes, cuando te veías en el espejo. Y es una terapia muy bonita, muy amable, que además te ayuda a verte mejor, porque energéticamente se tocan también puntos energéticos en la cara y te ayuda a que te sientas muchísimo mejor, a verte mejor, y incluso te ayuda con intensidades del cuerpo. Cuando te duele el alma, cuando te acuerdas de tu ex narcisista y te duele el corazón, puedes ponerte las manos y puedes activar la energía de ese proceso y te ayuda a calmar el dolor que sientes en el corazón. Así que el facelift también es una de las herramientas que me ayudaron, pero sobre todo, te puedo decir que de esas tres herramientas, la que más me ayudó y la que más me empoderó y me sacó del trauma y del drama de la relación fueron las preguntas. Las preguntas tienen mucha historia, mucha base científica. Las preguntas las usaban desde la antigüedad, desde Sócrates, desde las filosofías orientales, desde ahí. Ellos, en vez de darte una respuesta, te daban una pregunta porque consideraban que la pregunta expandía la conciencia. Y eso hace, expande la conciencia, porque al hacerte una pregunta, tu mente se obliga a darte una respuesta, pero no te la da como una respuesta propiamente, sino llegan flashazos de conciencia en los que tú puedes entender la situación y la puedes ver desde afuera. Es maravilloso porque no te das cuenta, empiezas a cambiar en automático. Por eso nosotros decimos viva en la pregunta, porque las preguntas constantemente están cambiando tu realidad. Entre más preguntas hagas, más se va abriendo tu abanico de posibilidades y empiezas a ver que hay muchas más opciones que las que tú pensabas que tenías disponibles. Las preguntas te ayudan a mucho, incluso a manifestar. Cuando haces preguntas puedes manifestar de todo, dinero, situaciones, relaciones. Poco a poquito tú vas creando una nueva realidad en base a tus pensamientos. Las preguntas transforman tu forma de pensar y entonces al cambiar tus puntos de vista completamente cambia tu realidad. Y por eso quise compartirte de estas tres herramientas que yo usé, porque ya tengo mucho tiempo hablando de las preguntas, hablando de las barras de Access, hablando del facelift energético, hablando de la numerología. Esa es otra herramienta que usé porque me ayudó a conocer, esa ya es una herramienta más espiritual, pero esa me ayudó a saber
¿por qué me tocó vivir una experiencia de este tipo? Al conocer los números de una persona, estás viendo la radiografía del alma de esa persona y también puedes entender cuál es tu misión, cuál era tu aprendizaje y sobre todo cuáles son las heridas del alma que tienes abiertas y que tienes que trabajar. Cuando reconoces, por ejemplo, que tienes una herida de traición que nació desde incluso cuando estabas en la panza de tu mamá, te das cuenta que tienes una afinidad por personas que traicionan o tú también tiendes a traicionar. Cuando hay una herida de abandono también. No puedes estar sola, no puedes estar solo. Entonces hay una necesidad imperiosa de estar con alguien y por eso terminas en una relación narcisista. Entonces empiezas a darte cuenta de todo lo que ya traías cargando en el alma. Por eso la numerología a mí me encantó, me ayudó a entender. Pude ver dónde tenía que trabajar y me empecé a trabajar con psicólogo, con herramientas energéticas, con barras de access, con facelift energético, con preguntas y cuando menos me di cuenta, ya estaba en el camino de la sanación. Y también me di cuenta que tenía un propósito muy importante, un propósito divino y era el de sanar a las demás personas, pero primero tenía que sanar yo. Entonces dije, wow, nada de lo que sucede en esta vida es en vano. Todo tiene una razón de ser. Yo antes me dedicaba pues primero fui empleada administrativa, después me dediqué a las redes de mercadeo por casi 30 años, me fue muy bien, me encantó darme cuenta que me gustaba hablar en público, que me gustaba liderar a las personas, que me gustaba mucho ayudar. Y cuando me hicieron mi estudio de numerología pude entender que lo mío era sanar con mis manos y también con mi voz. Y por eso decidí dedicarme a esto 100% y también decidí especializarme en los temas de narcisismo por mi propia experiencia porque es muy doloroso ver que hay mujeres que están pasando por esta situación y que no saben cómo ayudarse, que van al psicólogo, sí, pero siempre les falta algo más para trabajarse, para ayudarse, para erradicar totalmente el trauma que nos dejó la manipulación, el control que dejó el narcisista. Entonces, quiero invitarte muy especialmente porque en este punto yo desarrollé un taller especial como te decía, ya había desarrollado otros talleres acerca de las preguntas, pero en general para manifestación, para dinero, para otras cosas. Ahora lo hice específicamente para ayudar a víctimas de narcisismo. Es un taller súper sencillo, súper práctico, en el que te explico las bases de las preguntas, o sea, para qué sirven, de dónde vienen las preguntas, cómo funcionan y además te muestro un montón de preguntas que puedes usar para diferentes situaciones para cuando estás en una discusión y él empieza a manipularte y empiezas a perder el control y después terminas creyendo que todo fue tu culpa. Hay preguntas para regresarte a tu presente, a ti, para que no te desvíes y no te me vayas para otro lado, para que el control y la manipulación del narcisista no haga efecto en ti. Tengo otras preguntas para cuando ya dejaste la relación. Y te da la necesidad imperiosa de regresar con el narcisista, que esa es una etapa súper complicada porque no aguantas. Tu cuerpo está intoxicado. Necesita que el narcisista regrese para que le vuelvan a dar el suministro y vuelva a tener calma. Pero realmente el cuerpo está en modo supervivencia, está en defensa constante. Entonces, es como usar eh, una droga. Entonces, hay preguntas que te ayudan a regresar a tu centro para que no salgas corriendo a buscar al narcisista. También hay otras preguntas que les enseño a hacer para cuando están en el tema de la difamación, para que no salgas corriendo a defenderte, para cuando el hoovering, o sea, cuando el narcisista regrese, te convenza. Entonces, hay preguntas para cada situación y en ese taller te enseño justamente a usarlas y sobre todo para que te ayudes en esos momentos en los que piensas que estás retrocediendo, porque hay momentos en los que te sientes bien, porque el tema de la recuperación es en olas. A veces te sientes bien, de repente vuelve una olita de recuerdos, pero es porque tu cuerpo está tratando de procesar las capas más profundas de tu subconsciente y te regresa a ciertos recuerdos, pero no quiere decir que tú estés retrocediendo, simplemente así funciona la sanación. Entonces, quiero invitarte a que tomes ese taller que hice con mucho cariño pensando en toda la experiencia que yo tuve para ayudar a más mujeres que están viviendo esto. Y ¿por qué no? También le sirve a los hombres. Obviamente yo me enfoco mucho en mujeres,
Trabajo con mujeres, pero este taller es para cualquier persona que esté viviendo este proceso, esta experiencia tan dolorosa y tan difícil, porque créeme, te entiendo perfectamente, porque hay muchas personas que nos juzgan y nos critican y nos dicen, sal de ahí, échale ganas. No entiendo por qué sigues en esa relación. Tan fácil que es dejarlo. Y claro que no, no es fácil, porque estás luchando contra tu mente, contra la química de tu cuerpo y contra una programación que el narcisista hizo en ti y no es fácil. No es nada fácil, pero no es imposible. Así que si quieres tomar ese taller, te voy a invitar a que vayas a mi perfil y te metas en el enlace que está ahí y lo descargues. El taller se llama Preguntas que Liberan. Lo puedes adquirir, está súper accesible y créeme, va a ser un parteaguas en tu vida. Yo sé que te va a ayudar muchísimo y si lo empiezas no solamente lo ves, sino lo echas a andar todo lo que yo te digo ahí, le metes acción y empiezas a practicar todo el juego de las preguntas, vas a sanar mucho más pronto y te vas a sentir mejor mucho más rápido. Así que muchísimas gracias por verme y aquí nos vamos a estar viendo con más temas de narcisismo, de numerología, de energía y de conciencia. Hasta pronto.